Buenos días, mi nombre es Héctor Pinargote, soy R5 del Servicio de Medicina Interna. Y como parte de las charlas, de las sesiones clínicas, hoy comenzamos con la primera sesión anatomopatológica clínica. Bien. Pues el caso se trata de un hombre de 84 años que acude al servicio de urgencias por vómitos. Entre sus antecedentes destaca que es alérgico a las penicilinas, es hipertenso, tiene un deterioro cognitivo leve y es un paciente con una situación basal con un Bartel en torno a 85, con una dependencia leve para actividades básicas de la vida diaria. Como vemos, realmente con escasa patología realmente respecto a los pacientes de medicina interna. Y ese es el tratamiento que lleva: captopril, piracetam, nisergolina y paracetamol. El piracetam y la nisergolina las lleva básicamente por el deterioro cognitivo que en ese momento estaba en estudio. Bien, el paciente viene por cuadro realmente ha sido un episodio de vómito de aspecto en pozo de café asociado a epigastralgia. En la historia se reflejaba que 6 horas antes había acudido a urgencias por un episodio sincopal, destacando una contusión lumbosacra. Realmente, primero fue el episodio sincopal, dentro del síncope el paciente tuvo la contusión y 6 horas después es cuando vuelve a acudir a urgencias, ¿no? Estas son las constantes al ingreso: una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, está febril, normotenso, pero en el límite inferior de la normalidad, y a la exploración física consciente y orientado, tiene una leve disartria y unos hematomas en abdomen. La bioquímica muestra los siguientes datos: tiene una urea de 126, una creatinina de 4,5, un filtrado de 13, potasio de 5,5, una amilasa de 288, una hipertransaminasemia a predominio de la GOG, de la AST, y una PCR de 6,28. En el hemograma, según una intensa leucocitosis, a predominio de neutrófilos, 96%, 31.000 leucos valor total, una hemoglobina 16 y unas plaquetas de 184.000. En la coagulación destacaba un alargamiento del APPT, un APPT ratio elevado, un tiempo de trombina alargado y una alteración del índice de Quinn, 53%, y alargamiento del INR. Bueno, es importante comentar que prácticamente se hallaban encontrados alterados todos los parámetros de la coagulación. Esa es una tabla orientativa de que cuando tenemos varios trastornos de la coagulación, sin querer entrar en detalles de las vías de coagulación, pues realmente tenemos al paciente aquí, con una alteración del tiempo de protrombina, del TTP, tiempo parcial de tromboplastina activada, el tiempo de trombina, y unas plaquetas que están en torno a un valor normal, ¿no? Eso podría ser una coagulación intravascular, un fallo hepático, en este contexto. Una gasometría con una acidosis, un pH de 7,05, destacaba un bicarbonato de 11,3 y un lactato de 8,2. Realmente es una acidosis metabólica normoclorémica que si analizamos en más detalle, obteniendo el valor GAP, la unión GAP, está alrededor de 25, con lo cual es una acidosis metabólica del tipo de acidosis láctica. Recordad que la acidosis láctica es un tipo de acidosis metabólica. Esa es la placa de tórax, realmente no se observa ningún hallazgo relevante, el electrocardiograma igual. Y lo destacable del paciente es que una vez que permanece en urgencias, después de venir por este episodio de vómito, está hemodinámicamente estable, pero comienza a presentar progresión del hematoma de pared. Por lo cual se decide solicitar un TAC abdominal. Un TAC abdominal que realmente no muestra datos de interés. Lo único que hablan es que a nivel de colon hablan unos hallazgos de diverticulosis no complicada, pero nada más, que no hay líquido libre en cavidad abdominal ni ningún otro hallazgo de interés. En resumen, tenemos un paciente de 84 años que previamente ha tenido una contusión, que ahora viene por un vómito, que tiene una alteración, un fallo renal, un fallo hepático, una alteración gasométrica tipo acidosis láctica, una coagulopatía, y que cumple criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La verdad es que a priori estos datos orientan a que se trata de un cuadro de una sepsis grave de origen indeterminado, de foco indeterminado. Bien, pues el paciente ingresa,
pasa a la planta, previo a su ingreso se obtienen unos hemocultivos. Llevaba ya 18 horas de evolución entre que presentó el primer cuadro sincopal y la contusión, y esta es más o menos la evolución en planta, 8 horas de evolución. Durante las 2 primeras horas cuando pasa a planta recibe fluidoterapia, lleva ceftriaxona. A las 2 horas de estar en la planta comienza con un cuadro de disnea que se mantiene en las horas posteriores, un cuadro de hipotensión progresiva, y ya estando en planta se obtiene esta analítica. Pues vemos que el riñón ha empeorado, la función renal ha empeorado, lo mismo la hipertransaminasemia, tiene una hipersecaemia muy importante y una procalcitonina bastante elevada. Lo mismo la leucocitosis se mantiene, y lo curioso es que la hemoglobina se mantiene dentro de los valores normales, ¿no? Recordemos, está hipotenso, probablemente este valor estaría por debajo, realmente estaría el paciente aquí algo hemoconcentrado. En todo caso, la gasometría venosa es similar a la que ya os he comentado. Los estudios microbiológicos a posteriori mostraron que los hemocultivos eran negativos. Bien, entonces las hipótesis diagnósticas nuestras son que podría tratarse de una sepsis grave, con el contexto o el espectro de esta es fallo hepático, fracaso renal agudo, probablemente con un componente perrenal, asociando también un componente de mioglobinuria por la contusión previa, presentando una coagulopatía de consumo y bueno, luego un síndrome hemorrágico que probablemente contribuyó a la hipotensión del paciente. Con lo cual tendríamos la sepsis grave, porque cumple la verdad los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y hay una sospecha de infección por esa reacción, elevación de reactantes de fase aguda tan importante que tiene fracaso multiorgánico, destacando sobre todo el fallo renal hepático y la coagulopatía. La rhabdomiolisis sumada a esto y a la contusión pues han contribuido al fracaso renal, y finalmente la situación que permite que claudique el paciente es una situación de shock, por un lado séptico, distributivo, y por otro probablemente hipovolémico, con probablemente una hemorragia intraabdominal que es lo que termina haciendo que el paciente fallezca prematuramente durante el ingreso. Entonces, vamos a hablar de los hallazgos que obtuvimos al realizar la autopsia. Era un varón de 87 años que presentaba unos rasgos morfológicos concordantes con su edad. Mostraba signos de venopunción en miembros superiores, livideces en miembros inferiores y un hematoma en región abdominal. A nivel interno, en la cavidad torácica se observaban algunas adherencias del pulmón derecho en caja torácica y un escaso contenido hemático libre en cavidad abdominal. Vamos a pasar a describir los hallazgos más relevantes que encontramos en los órganos. En primer lugar, los riñones, que morfológicamente y externamente presentaban unos pesos que estaban dentro de la normalidad para la edad del paciente. Mostraban una coloración parduzca y ya se identificaban en su superficie múltiples quistes que también estaban presentes en la cortical al corte y que se correspondían con quistes simples de orina. La arquitectura estaba conservada y se podían identificar glomérulos que no mostraban alteraciones, estaban dentro de la normalidad. Con mucha frecuencia en los túbulos se identificaba un epitelio tubular que mostraba un citoplasma amplio eosinófilo con un núcleo hipercromático a veces inexistente que se denudaba hacia su luz y quedaba aquí dentro de la luz el epitelio, lo cual estos cambios eran indicativos de una necrosis tubular aguda. Luego, por otro lado, con mucha frecuencia también se observaba dentro de la luz de los túbulos este contenido de material muy eosinófilo y denso, que es lo que se conoce como los cilindros intratubulares, los moldes intratubulares. Por otro lado, la pared de los vasos estaba engrosada con una fibrosis de la íntima y una hialinosis de la media, a veces con obliteración de su luz, lo cual podía ser secundario a una hipertensión del paciente. Esta es una imagen de los quistes que os comentaba, que como veis pues eran quistes simples que contenían orina en su interior. Por otro lado, los pulmones también mostraban unos pesos dentro de la normalidad. Podíamos ver áreas de arquitectura conservada y otras áreas donde los espacios alveolares estaban aumentados de tamaño, dilatados, que se correspondían a áreas enfisematosas. Y como veis, aparte del pigmento antracótico, no se identificaba ni infiltrado inflamatorio ni se podían observar microorganismos. Se podía ver ocasionar fibrosis subpleural
En el intestino grueso a su apertura no se identificaban formaciones de aspecto neoplásico, pero sí que habían áreas donde la luz estaba disminuida a expensas de un engrosamiento de su pared. Esto histológicamente y a la sección transversal se correspondía a estas invaginaciones de la mucosa hacia la pared, que como veis pues se podían encontrar con frecuencia y a veces se asociaban a un infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Esto correspondía a una diverticulosis con signos de diverticulitis. Y focalmente se podía encontrar áreas de mucosa algo edematosa y congestiva. Por su parte, el hígado presentaba una arquitectura conservada, no se identificaban tractos fibrosos. Como veis, este espacio porta está respetado y en algunos espacios porta, sí que se identificaba un infiltrado inflamatorio. Otros órganos que no mostraban hallazgos reseñables de interés fueron, por ejemplo, el bazo, que aparecía levemente congestivo. Esto es la suprarrenal, en la que había una buena diferenciación córtico-medular con conservación de las células. El páncreas, que mantenía una estructura histológica normal. Y por su parte, el tiroides, se podían ver formaciones nodulares bien delimitadas sin rasgos citológicos de neoplasia. Por lo tanto, y en resumen, los hallazgos que obtuvimos fueron los siguientes. Un sangrado intraabdominal sin punto de sangrado evidente, focos de necrosis tubular aguda y moldes intratubulares, diverticulosis con diverticulitis, hiperplasia nodular de tiroides, quistes renales simples, fibrosis subpleural, enfisema pulmonar, no se identificaban signos de sepsis y sin arteriosclerosis aórtica no complicada. Vale, nosotros cuando hallamos estos diagnósticos tenemos que hacer una integración de los mismos con los datos clínicos y analíticos que nos aporta el clínico y que podemos observar. Entonces nos remitimos a la historia clínica y también a las pruebas complementarias. Y vimos que en la analítica había una alteración de algunos patrones, entre ellos la creatinina quinasa, que tenía unos valores mucho por encima de los límites de la normalidad, vamos, exageradísimo. Entonces, con todos estos hallazgos emitimos una causa probable de la muerte, que fue el fracaso renal agudo secundario a una rhabdomiólisis postraumática. Así que si queréis vamos a hablar unas cuantas palabras de la rhabdomiólisis, que se puede deber a múltiples causas. Se pueden dividir en traumáticas y no traumáticas. Dentro de las no traumáticas asociadas al ejercicio, en su relación con el ejercicio, en nuestro caso, dado que era un paciente que según leímos en la historia que ha dicho mi compañero había sufrido una contusión lumbar, lo podríamos englobar dentro de las traumáticas. ¿Y cómo se ocasiona el fracaso renal agudo en la rhabdomiólisis? ¿O qué es lo que hace la rhabdomiólisis? Pues vamos a ver, lo que pasa es que cuando se produce el traumatismo se produce una necrosis de las células musculares, ¿no? Entonces las células musculares contienen en su citoplasma abundantes elementos tóxicos. Entre ellos tenemos la mioglobina. ¿Cómo actúa esto a nivel renal? Pues lo que pasa es que el daño renal se produce de dos formas. Por un lado, una vasoconstricción renal asociada a una disminución del volumen y asociada también a que la mioglobina actúa como un inhibidor de la óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico es un vasodilatador, entonces estimula aún más la vasoconstricción. Por otro lado, la liberación de diferentes toxinas también ocasiona una vasoconstricción renal. Y además, esta depleción del volumen asociado a un aumento de la liberación de mioglobina hace que se filtre más mioglobina. Entonces, esta mioglobina se deposita dentro de los túbulos renales, formando los moldes intratubulares estos que hemos visto, y ocasiona una obstrucción de los mismos. Entonces, esto lo que hace es que aumente el tiempo de reabsorción de los elementos tóxicos y provoca la necrosis tubular aguda, porque es tóxica para el epitelio. Vale, entonces también todo ello ocasiona el daño renal, ¿no? Con la consecuente manifestación a nivel analítico. También podemos encontrar en la sangre pues, datos de hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, con la consecuente alteraciones que se pueden encontrar en arritmias cardíacas, contracciones musculares, etc. Bueno, entonces estos son unos datos clínicos que podemos encontrar y esto pues los datos analíticos que podríamos encontrar en la rhabdomiólisis. Solución.